Bien, y ya estamos con nuestro próximo invitado para analizar el tema del momento, Patricio Gajardo, analista internacional. Patricio, ¿qué tal? Bienvenido a esta edición de Llegó la Hora. Cisco, ¿cómo estás? Un gusto. Muy bien, muchas gracias. Cuéntanos qué pasó al otro lado de la cordillera, porque ha habido muchas noticias que llegan, sabemos el resultado, pero los efectos que esto ha tenido, ¿cuál es tu diagnóstico de por qué se produjo? A ver, lo que se produjo fue realmente una casi desintegración del sistema político argentino con la llegada de un outsider que fundó un partido hace 2 años atrás y que plantea una posición más que de derecha o de ultraderecha, que es de derecha, sí, es verdad, pero es una derecha libertaria. Y por lo tanto, es un fenómeno nuevo. No es comparable, por ejemplo, con la figura de Donald Trump o Bolsonaro, como se lo ha estado, comparando y estableciendo como cierta analogía. Tanto Bolsonaro como Donald Trump eran conservadores y nacionalistas. Milei es todo lo contrario, es un libertario que pretende abrir una de las economías más cerradas del mundo, que es Argentina, que ha vivido un proceso de crisis, que sigue viviendo un proceso de crisis económica muy fuerte, con una hiperinflación acelerándose y con una pauperización de la sociedad que llega a un 40% de la población. Por lo tanto, lo que pasó es que Milei fue capaz de capitalizar la bronca más allá que los partidos políticos. Y la desintegración del sistema de partidos es, por un knockout al peronismo y al cristianismo y al kirchnerismo, y por otro también a Juntos por el Cambio, que es la derecha tradicional. Diríamos, Chile Vamos, para que tengamos un referente acá en Chile. Es decir, Milei superó todas las expectativas, produjo un rebaraje absoluto del naipe y bueno, triunfó de manera contundente ayer. Y ahí, a propósito también de un contexto quizá un poco más general, que es, anda dando una lista, respecto a la cantidad de elecciones presidenciales que ha habido en los últimos años en Latinoamérica y el resultado. Y en la gran mayoría de ellas, de hecho era como 18 y 19, con excepción de Paraguay, ganan los opositores. El punto es que no solamente gana el opositor más lógico, sino que a veces está ganando el más opositor al gobierno de turno. Y eso es lo que habla de quizá una especie de crisis de gobernabilidad o dificultad de gobernar en los países de Latinoamérica, porque claro, es una señal muy, muy, muy potente que siempre en las elecciones, o casi siempre, esté ganando la oposición. ¿Cómo lo ves tú? Bueno, yo comparto tu diagnóstico, yo creo que refleja el desencanto, no te diría yo de la democracia en sí, pero del funcionamiento de la democracia en nuestros países y más allá de nuestros países, porque este es un fenómeno de carácter universal. Donald Trump, cuando llegó al poder en Estados Unidos la primera vez, y vamos a ver qué pasa en la elección del próximo año, llegó también planteando una transformación profunda del sistema político, asumiendo políticas exteriores distintas, etc. Bueno, es natural que haya una especie de desencanto de la capacidad efectiva de la democracia y de las democracias para resolver los problemas de los ciudadanos. Y ahí hay una demanda que es muchas veces canalizada a través de líderes de oposición. Y como tú señalabas muy bien, José Francisco, de la oposición más opositora que existe. Claro. Que eso es bien interesante lo que acabas de decir. O sea, no es una crítica solo al gobierno, sino que también al sistema. Es decir, el sistema tampoco está funcionando bien, entonces yo quiero un cambio, pero quiero un cambio trascendental, quiero un cambio radical.
¿Ah? Bueno, en Chile lo vivimos también, José Francisco, ¿para qué estamos con cosas? La llegada de Boric se produce a través de un cambio radical después de un estallido social, que sin el estallido social no hubiera llegado Boric al poder, probablemente, y es una apuesta al vacío, que lo estamos comprobando día a día, el día de hoy. Espero que los argentinos, la decisión que hayan tomado haya sido más acertada que la nuestra, pero la comparación es similar, es decir, en el caso chileno, cuando ganó Boric, fue un cuestionamiento no solamente a los gobiernos de la concertación y a los gobiernos de derecha que venían ejerciendo el poder, sino que a toda la clase política en el fondo, porque llega una nueva generación que se suponía iba a reemplazar las malas prácticas de las generaciones anteriores. Y ahí, cuando uno analiza el triunfo de Milei, ve la cantidad de votaciones, pero también ve cómo lo va a tener en el Congreso, que no se prevé fácil, ¿cómo se viene el ambiente lo veo. de aquí en adelante? Porque claro, tiene que asumir en muy poco tiempo más, el 19 de diciembre, y claro, queda muy poco tiempo y un escenario económico difícil, con esa particularidad que anunció Massa, que se va a tomar licencia estos días. Exacto. Lo que es bastante llamativo porque, bueno, supongo que si ganaba no se iba a tomar esa licencia. Así que, ¿cómo es lo que se viene, Patricio? Bueno, estamos frente a una transición fantasma porque el presidente Alberto Fernández, estimado José Francisco, virtualmente desapareció del proceso electoral. O sea, se refugió en la casa presidencial y casi no dio ni entrevista, no tomaba decisiones, parecía el presidente de facto era Sergio Massa. Quien tomaba las decisiones, quien decidía todo, era Sergio Massa. Y ahí el resultado de la primera vuelta, me refiero a la que se produce después de las PASO, porque en Argentina hay casi 3 vueltas. Entonces la primera vuelta oficial en la cual Massa obtiene un resultado mejor de lo esperado a través de un plan en la cual se emitieron muchos billetes, plan platita, en la cual se entregaron muchos bonos y subsidios. Entonces, tenemos un Milei con una apuesta, como lo ha señalado en los primeros discursos, que va a tener que ser drástica. Es decir, no puede caer en el síndrome de Macri, que planteó una reforma profunda al sistema político y económico argentino y lo comenzó a llevar a cabo, primero de manera muy gradual y segundo al final de su mandato. Y eso terminó, digamos, con el retorno de Cristina Fernández de Kirchner al poder y en el fondo del kirchnerismo. Por lo tanto, ahora nos encontramos con la sorpresa, como tú señalabas muy bien, José Francisco, que el presidente de facto, que es Sergio Massa, va a tomarse licencia y a lo mejor hasta deja el Ministerio de Economía, según trascendido. O sea, si se toma esa decisión, y me imagino que para Milei y toda la gente que vaya a asumir necesita traspasos de información que en Argentina son bastante, digamos, ocultos. Muchas informaciones reales de cómo está la situación económica no se conocen o no se transparentan. Entonces nos encontramos con que un presidente virtualmente ausente, una Cristina Fernández de Kirchner que viaja a Italia a dar una conferencia, que es la vicepresidenta, y el presidente Fernández que no está totalmente ausente y pareciera ser que no está tomando ninguna decisión. Entonces nos encontramos con un vacío absoluto y con un alto nivel de incertidumbre. Lo que sí me parece interesante es que, porque hoy día era un feriado en Argentina, sí, es que por lo menos los mercados internacionales, particularmente la Bolsa de Nueva York y todo eso, reaccionaron de manera muy positiva a la elección de Milei. Es decir, los mercados están por lo menos asumiendo que se va a producir un cambio significativo en la Argentina y que eso va a traer por lo menos una
una transformación económica significativa al país que ojalá les traiga prosperidad y un mayor crecimiento económico de lo que han vivido durante muchísimos años, que no crecen económicamente Argentina, sino que va involucionando. Bueno, queda entonces más claro después de esta conversación con Patricio Gajardo lo que pasó y lo que se viene también al otro lado de la cordillera después del triunfo de Javier Milei en las elecciones presidenciales. Patricio Gajardo, analista internacional, muchísimas gracias por habernos acompañado en esta edición de Llegó la Hora. Fue un placer, José Francisco, que estés muy bien. Igualmente, Patricio, un abrazo. Y nosotros nos vamos a una breve pausa. Ya a la vuelta el bloque donde leemos y escuchamos la opinión de nuestros auditores. Volvemos en un par de minutos, no se vayan.